A nivel nacional hay leyes que obligan a que en todos los colegios de nivel inicial, primario y secundario se dicte educación sexual. Sin embargo, esto falta llegar a la realidad, a concretarse en las aulas. Está todo escrito, pero no se lleva adelante y no se realiza. A ver, ¿te parece que podamos entablar un diálogo que tengo entendido? Has hecho toda la gestión correspondiente para poder hablar con una legisladora del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, María José Lubertino. ¿Qué tal, María José? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, acá Luciana Pecker y Mabel Traver estamos dando los saludos y agradeciendo, por supuesto, por este diálogo. María José, hay una denuncia que haces que indica que el macrismo habría dado 1.500.000 pesos para invertir en educación sexual que está obligado a dar por una ley de la ciudad y por otra ley nacional, y que de ese presupuesto solo habría usado 1.500 pesos, una cifra absolutamente irrisoria. ¿Es así? Bueno, esto fue el presupuesto del año 2010, el presupuesto no dado por el macrismo, sino votado por la legislatura para que se ejecutara durante el año 2010, era de 1.500.000 pesos en la partida que estaba asignada al Ministerio de Educación para que todas las aulas, esto recordemos que es una obligación en el ámbito público y en el ámbito privado, que se tomó 10 años lograr la sanción de una ley nacional, que la ciudad tiene su ley específica y que también los contenidos fueron debatidos en el ámbito nacional durante un año más. Recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires fue pionera en que hubiera talleres de derechos para niños, niñas y adolescentes creados por el Consejo de Niñez y Adolescencia, que durante muchísimos años las organizaciones no gubernamentales se fueron ganando un espacio en lo que yo creo que tenía un poquito de eufemismo, porque eran talleres voluntarios para las escuelas, pero que luego con la ley y la llegada del macrismo al gobierno se dijo que se levantaban los talleres del Consejo de Niños, Niñas, que daban las ONGs y que eran muy ricos. Yo fui una de las docentes de estos talleres durante bastante tiempo, desde el Instituto Social y Político de la Mujer, que continúa haciendo este trabajo más allá de mi presidencia. Y fíjate vos que al trasladarse las competencias al Ministerio de Educación, porque ya estaba la ley que lo creaba de manera obligatoria, lo que ha sucedido es que directamente desapareció del escenario la educación sexual de las escuelas. Claro, María José, esto habla de un claro retroceso, porque para ponerlo en blanco sobre negro, antes había talleres opcionales que ya no están y ahora hay una ley que iba por más para que todos los niños y niñas de todos los colegios privados y públicos de la ciudad tuvieran educación sexual, y el macrismo se burla de este presupuesto que, como vos bien decías, se decide en la legislatura de 1,5 millones y solo invierte 1.500 pesos. ¿Qué implica esto? Porque la ley no es solamente una obligación para el gobierno de la ciudad, sino que también es un derecho de los niños, niñas y adolescentes a acceder a esta información. Así es, nosotros tuvimos con los datos de la ejecución al tercer trimestre que al mes de septiembre del 2010 solo se habían ejecutado 1.500 pesos. En este sentido, cuando el ministro de Educación vino a la rueda presupuestaria del 2011, fue objeto de varias intervenciones en este sentido. También las diferentes directoras del área mujer, nosotros volvimos a insistir sobre este tema porque entendemos que la Ciudad de Buenos Aires ya desde hace más de una década la mayoría de los papás y de las mamás reclamábamos educación sexual en las escuelas, porque la educación sexual es el mejor antídoto para la violencia contra las mujeres, para los embarazos adolescentes no deseados, para los abortos clandestinos. La educación sexual también de alguna manera cambia el vínculo y el modo de relacionarse con la sexualidad en la niñez y en la adolescencia. Ahora, y la relación entre varones y mujeres. Y lo más grave es que no se está formando a los docentes en este tema. Los docentes, también nosotros permanentemente estamos hablando con CETERA, con ADEMI, con SADOP, que son los gremios docentes, y de alguna manera lo que nos informan es que los docentes se capacitan en soledad o por... María José, discúlpame, porque antes de que se nos termine el tiempo, me encantaría hacerte una pregunta, porque hay un presupuesto con una orientación, con un destino,
y convengamos que esto tiene que ser aplicado, y lo digo como lo debemos preguntar y plantear todos los que somos los ciudadanos de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. La pregunta que uno se hace es la siguiente: ¿hasta qué punto la propia legislatura de la ciudad de Buenos Aires tiene acceso como para que se pueda fiscalizar lo que es la inversión de un presupuesto que ya está acordado, que ha pasado por una sanción, que no se cumple, que de una cifra X se gasta o se invierte una parte décima, si se quiere, al respecto, pero que hay un montón de dinero que no tiene ninguna orientación ni cosa por el estilo? ¿Qué se hace al respecto? Bueno, nosotros hemos hecho pedidos de informes, pero si bien puede haber habido en otras experiencias de gestión subejecución presupuestaria, lo que está sucediendo en la gestión del macrismo es escandaloso, en la subejecución presupuestaria, en infraestructura escolar, en infraestructura de salud, en vivienda, o en este caso en temas donde ellos tienen algunas resistencias o un doble discurso, porque por un lado no han avanzado en la sanción de la ley de atención sanitaria de abortos no punibles, sí, y nos hablan de educación sexual, pero tampoco se imparten las clases de educación sexual, ¿no? Claro, convengamos que esto, María José, habrá de ser un tema y un diálogo para abordar en extenso, porque más allá de que haya una subejecución, convengamos que el dinero está, pero queremos saber a dónde ha ido a parar específicamente, si no se cumplió con el destino, mira, ¿no? El gobierno de la ciudad critica a nivel nacional los mal llamados superpoderes y los cambios de partida, pero hace lo mismo en la ciudad. Hasta un 10% del presupuesto se modifica y se pasa a otros temas. Ni más ni menos. Y después el dinero que no se ejecuta se pierde en esa prestación presupuestaria y queda en renta general para el año subsiguiente. María José, nos estamos pasando del tiempo, así que te agradecemos infinitamente este diálogo que has mantenido con nosotros, ¿sí? No, muchísimas gracias a ustedes, por favor. Adiós, muy pero muy buenos días. Era María José Lubertino, legisladora del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dialogando con nosotros justamente sobre el tema que está relacionado, y lo trajo Luciana Pecker, educación sexual, las posibilidades para los más chiquitos. Repasamos los...